Buenos días, estimados y estimadas alumnos y alumnas. Bienvenidos al ramo de Big Data. Hoy día vamos a ver varios temas y les voy a comentar un poco acerca de lo que viene. Ya pronto viene la primera evaluación. Ustedes saben que hay que hacerlo por un tema académico y en realidad para motivarlo un poco también a estudiar. Ya. Voy a compartir la pantalla. Un segundo. Acá está. Perfecto. Sacaste mi programa de Big Data. Vamos a la clase y les quiero mostrar esto va a ser bien resumido, ¿eh? Esto no va a ser mucho. Ya. La última clase les dejé una clase no interactiva donde les mostré cómo se podía trabajar con IoT. ¿Hay alguna consulta de eso? ¿Alguien la pudo probar? Les comento que idealmente lo vayan probando porque probablemente la evaluación que hagamos va a ser no de todo, sino que voy a elegir algunas actividades que necesito que vuelvan a reproducir. La gracia de haber visto IoT es para contarle un poco que el Internet de las cosas es uno de los elementos que tiene harto uso hoy día en la industria. Entonces, como se usa mucho en la industria, el concepto de Big Data está plenamente vivo ahí. Cantidad de información que hay que procesar y que se está usando en la industria, en el tema de salud, en un montón de temas de la vida diaria, incluso hoy día. Así que la idea de que conozcan un poco de cómo se puede programar esto, cómo se utiliza, es bien importante. O sea, simplemente para que, como decía un profesor que tuve, para que metan las manos a la grasa, porque si no, no se aprende. De todas maneras, si alguien tiene alguna consulta o duda, me la puede hacer por correo o si queda después de la clase o lo que necesite. Ya. Comencemos entonces lo que tenemos que ver hoy día. Hoy día vamos a ver dos presentaciones. Esto es simplemente un repaso porque dado que les dejé la clase no interactiva, quería solo comentarles de esto. Hay dos temas importantes. Uno de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial dentro del Big Data es uno de los elementos que nos ayuda a procesar los datos, o sea, está muy vinculada. Esta no es una asignatura de inteligencia artificial, sino que de Big Data, pero claramente las técnicas que utilizamos son de inteligencia artificial. Nada más que tenemos otra asignatura en la carrera que es de inteligencia artificial aplicada a negocios, donde se enseñan tres técnicas específicas. Acá enseñamos varias otras más y que son bien genéricas y las van a poder aplicar en casi cualquier cosa. O sea, eso es bien entretenido. Eh, y acá vamos a meter harta mano con R, o sea, vamos a jugar harto con R, y también vamos a hacer algo con Python para mostrarle un poco cómo se mueve. Hoy día en el mundo hay dos lenguajes poderosísimos utilizados para inteligencia artificial. Por un lado está R y por otro lado está Python. Entonces, la idea es que tengan una especie de know-how en ambos, como para que se puedan desenvolver cuando les toque trabajar en la industria y eso. En inteligencia artificial, no mucho más que decir, les voy a dejar un video y creo que es un tema que hemos estado contando siempre. Acá lo que queremos hacer es que la máquina trabaje con lo que nosotros conocemos como la lógica del Big Data. La máquina sensa datos del entorno, el sentir. Luego ustedes con ciertos algoritmos hacen que la máquina, le vamos a llamar el pensar, los procese datos, minería de datos y cosas como esas, despliegue también, entonces pensar, ver, y finalmente se toman decisiones. Y en algunos casos la máquina las puede tomar y en otros no. Entonces, esos tipos de dilemas son temas que los toco en otra asignatura o los voy a invitar a ver algunos videos donde me toca hablar de eso. Pero inteligencia artificial, no mucho más que eso para este curso. Lo vamos a seguir viendo todas las clases. El segundo módulo, claramente les voy a decir, este algoritmo se utiliza para clasificar en inteligencia artificial y lo vamos a ver práctico. Tema que no vamos a poder ver en la otra asignatura que hago inteligencia artificial porque como les digo ahí vemos solo tres algoritmos. Acá vamos a ver una variable bien entretenida. Los dos son entretenidos. Siguiente tema, computación cuántica. ¿Por qué hablo de computación cuántica? Porque creo que hace 2 años decir computación cuántica era un poquito hablar de ciencia ficción, incluso los físicos teorizaban acerca de cuándo iba a poder estar esto listo.
El año pasado, a mediados de septiembre, ya teníamos las noticias de los computadores cuánticos disponibles. Y, y esto evolucionó. Y evolucionó tanto que yo me había motivado mucho y después de darle unas vueltas dije que creo que es mejor simplemente contarle, porque tomar este tema hay que hacerlo con mucho mayor dedicación. Y creo que es un tema para profundizar súper entretenido, pero no por ahora, quizá para más adelante. De todas maneras, les voy a mostrar algo hoy día. Ya, eso era más o menos lo que teníamos. Sobre inteligencia artificial, yo les voy a pedir algo. Como hemos trabajado con las herramientas de IBM y vamos a seguir usándolas durante el curso, principalmente el cloud de IBM, que es como herramienta para aprender, está espectacular. Les voy a pedir que este video que ya lo tenían en CIBEDUC sugerido, ahora queda como tarea. Me desconcentro un poco porque estoy admitiendo compañeros. Si hay alguno que quiere la lista de espera y no lo veo, me avisan por. Ya, entonces, esto va a quedar como tarea y en inteligencia artificial les voy a pedir que revisen este video en YouTube. Y la pregunta de la tarea es, ¿qué herramientas señaladas en la presentación usted conoce? Sí. Mire el video completo y mire qué herramientas de las que se comentan ahí usted ya conoce. Esa es la primera cosa. Ahí está el video, acá está el enlace donde saqué este contenido. Perfecto. Simplemente para tomar el tema, les voy a contar acerca de la computación cuántica. Y voy a contarles algo con esta frase nada más. La complejidad de la física cuántica es tal que incluso Richard Feynman, Nobel de Física del 65 y uno de los padres de la computación cuántica en los años 80 del siglo pasado, dejó dicho, creo que puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica. Entonces, y eso es lo más entretenido y lo más desafiante del tema. Ahora, ¿por qué tocamos el tema de la computación cuántica? Porque en realidad nosotros estamos viviendo en el mundo del bit. O sea, nosotros todos los estados los regimos por 1 y 0. Y trabajar con estados 1 y 0 nos permite, bueno, en combinaciones lineales lograr mucho. O sea, en realidad la capacidad de procesamiento es enorme, enorme, enorme. Aún así, necesitamos mayor capacidad de procesamiento. Al llegar a la computación cuántica, nosotros ya no solamente hablamos de bits, sino que hablamos de posibilidades de estado. Y ahí aparece el concepto del qubit, tema que ustedes van a revisar. Gracias a esto, ahora las posibilidades de combinatorias aumentaron de forma exponencial, en realidad doble a n. Y esto nos permite hacer cosas, por ejemplo, simulaciones que antes no podíamos hacer por temas de tiempo. De lo que más están asustados hoy día es que hoy día, gracias a la computación cuántica, podríamos vulnerar casi todas las claves que conocemos en Internet, así. Y muchas otras cosas interesantes. Como para aterrizar un poquito el tema, no vamos a profundizar en computación cuántica. Este tema no es evaluable, por si acaso. No lo voy a evaluar, simplemente es de conocimiento general y lo incluí en el programa solamente para ir comentándole un poco y durante el curso les voy a ir mostrando cositas entretenidas de esto. Bueno, les cuento un poco cómo está la historia. Google, por un lado, tiene su procesador cuántico que se llama Sycamore y esa es su máquina cuántica, es un computador que existe. Perfecto. Por otro lado, IBM Q System One, mezclando un poco la misma tecnología cuántica con tradicional, sacó su modelo IBM Q, que también es un computador cuántico. En septiembre del año pasado la cosa ya estaba disponible. Y lo que sí les voy a dejar, y esto sí que se los pregunto, o sea, no les voy a evaluar el concepto profundo, sino que les voy a preguntar nociones para que ustedes entiendan. Dejé un documento acá de computación cuántica y la respuesta que les pido es ¿qué es un qubit y cómo se diferencian de los bits? Simplemente eso para el entendimiento. Además, en CIBEDUC les dejé un documento bien interesante del Banco Interamericano de Desarrollo que habla acerca de la computación cuántica y las posibilidades en el mundo de los negocios que vienen. Ya. Y esto era lo que tenía que hablarles de cuántico, pero solamente, y esto se los voy a mostrar solamente, no voy a pedir que lo hagan ni nada. Miren, por ejemplo, estuve viendo yo
se dan cuenta, estoy en la nube cloud de IBM también. El año pasado, yo les dije que le iba a compartir algo de un ayudante, del ayudante de computación cuántica. Estuve revisando el video, y el video es un matemático espectacular, tipo de seco. Y hablaba acerca de la computación cuántica, y el video era de, creo que entre enero y marzo del año pasado, 2019. Y en el video terminaba diciendo, bueno, esperemos que esto llegue pronto. Eh, y hablaba acerca de los conceptos teóricos, muy bien detallados, se los voy a compartir igual. Pero eso de llegue pronto ya llegó, tanto que, por ejemplo, le estoy mostrando ahora en una interfaz eh, para programar un computador cuántico. Esperen un poquito que cargue. Ahí. Esto que está acá es en realidad no es una simulación. Aquí yo creo lo que se llama como un hola mundo y le pedí a un computador cuántico que lo procese y me entregue la información para ver la posibilidad de mirar un bit en el computador cuántico. Y me da, por ejemplo, que de ser un 000 tiene un 54% y de ser un 1 tiene un 45%. ¿Y cómo lo programé esto? Eh, con algunas puertas lógicas. Y acá está la programación cuántica en un computador cuántico que está corriendo en este procesador. Lo corrí acá y los resultados que les mostré son estos. Por ejemplo, una puerta H. No, en realidad no se los voy a mostrar si ya no lo tengo hecho, ya no lo quiero poner. Una puerta H. No, está ahí. No. Y cuando yo ocupo las puertas, por acá me aparece el código. Ya, simplemente ahí nomás, porque esto lo vamos a guardar para otro momento. Eso nomás, simplemente para mostrarlo. Y ahí aparecía completo porque era la ejecución que había hecho. ¿Por qué les mostré esto? Y hasta ahí nomás, porque no quiero que se motiven tanto. Lo vamos a ver más adelante, probablemente fuera del curso. Estoy preparando una presentación acerca de computación cuántica con aplicaciones. Una especie de presentación donde muestro cómo se utiliza y, o sea, cómo se entiende y cómo se usa. Para el curso me interesa un poco que entiendan qué es el qubit, qué es el bit y tengan las nociones estas que yo les conté de la potencialidad que tiene. Ya. Eh, entonces, eso era lo que me quedaba por completar de la clase previa y ahora vamos a la clase que nos toca hoy día. Esperen, les quería mostrar algo. Mis estimadísimos alumnos. Tengo una presentación que es esta en la que he estado trabajando. Se llama Big Data, Inteligencia Artificial y Tecnologías Cuánticas, lo que todo ingeniero debería saber. Entonces, esa es una presentación que no es parte solamente de este curso, así que voy a invitar a todos y la estoy guardando para cuando ya tengan más competencia y podamos dialogar acerca de esta presentación. Van a estar invitados, no es obligatorio asistir y está en preparación. Ese es el tema. Ahora, simplemente vamos a ver. Sigo con esto. Vamos acá. Entonces, hoy día sí. Ahora vamos a ver lo que nos corresponde ver la jornada de hoy. Vamos a pasar a otros temas. Ya tienen que ver con un poco esto de la aplicación del Big Data dentro de la industria, la importancia de la gestión del rendimiento, la estrategia y la inteligencia empresarial. Y vamos a dar algunas nociones de data governance, data security aplicado al Big Data. Entonces partamos con lo de la gestión del rendimiento, estrategia e inteligencia empresarial. Solo para tratar de entender un poquito, tengo un compañero, Cristina Caneta, bienvenida. A ver, señorita Javiera Martínez, ¿está por ahí? ¿Me escucha?
Hola, hola, ¿cómo está? Ya. Súper bien por chat, no hay problema. Señorita Javiera, la consulta es, em, ¿qué entiende por estrategia empresarial? ¿Lo vio en alguna parte de la carrera? ¿Me podría escribir algo como para ver qué entiende? Planificar, bien. ¿Qué más? Bueno, planificar, como dice usted, crear estrategias para lograr los objetivos. Bien, perfecto. Con eso es suficiente, con eso tenemos para armar la... Muchas gracias. Entonces su compañera nos dice que la estrategia tiene que ver con esto de definir los objetivos y planificar, ¿cierto? Perfecto. Esa es la estrategia empresarial. Vamos a agregar algunos elementos, como prepararnos ante contingencia, como determinar algunos indicadores de rendimiento que me permiten hacer el seguimiento de estos objetivos, como determinar la visión, la misión, y entender varios elementos que permiten que la empresa pueda salir adelante, ¿cierto? Esto lo han visto en todas las carreras, si es que tengo alumnos de varias carreras acá, y está súper bien. Ahora vamos a agregar el elemento de inteligencia empresarial o de inteligencia, que tiene que ver que cuando hablamos de inteligencia estamos viendo de que de alguna manera tenemos herramientas que nos van a permitir la ayuda de toma de decisiones, estos DSS, Decisional Support System. Y estos DSS generalmente se basan en datos. Y los datos muchas veces, o casi siempre, requieren de mucha información. Y acá aparece el concepto de Big Data. Big Data, procesamiento de datos, y el uso de estos datos claramente para poder seguir los objetivos de la empresa, lograr que se cumplan. La gestión de rendimiento tiene que ver entonces con la oportunidad en la que utilizamos estos recursos, la efectividad en la que utilizamos estos recursos y la preparación que tiene que tener la empresa para utilizar la información, eh, seguir los objetivos que tiene la empresa y de alguna forma estas planificaciones lograrlas llevar a cabo. Ahora, todo esto suena súper bonito y esto está orientado también al contexto de la dirección de empresas. ¿Qué tiene que ver el Big Data acá? Es que aportamos con los datos. Y los datos hoy día ya son un activo dentro de la empresa tan importante como lo que hace la empresa en sí. Vamos a revisar esto ahora y comenzamos entonces. Empezamos. El uso de datos masivos o Big Data se está posicionando como uno de los grandes ejes sobre los cuales orbita la nueva economía del siglo XXI. De hecho, se calcula que en los próximos 5 años, el 85% de los negocios hará uso de esta tecnología, lo que demuestra su importancia para la estrategia empresarial. 85%, esto tiene algunos años, debe tener 2 o 3 esta referencia. Eso es mucho. Y uno dice, pero ¿cómo todas las empresas van a usar Big Data? Si nosotros pensamos de forma personal, que ustedes, por ejemplo, cuando buscan algo, usan Google, están utilizando Big Data. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren, no voy a usar Facebook, sigamos con Google, eh, por ejemplo. El Big Data se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para la toma de decisiones del mundo empresarial, así como para agilizar y mejorar el rendimiento de los empleados a fin de que puedan aprovechar sus ventajas. A continuación se presentan 3 áreas en las que el uso del Big Data puede impulsar los resultados de la organización. Eh, 3 áreas en las que la toma de decisiones basada en Big Data puede ser relevante. Por ejemplo, las decisiones basadas en la intuición. No, estas 3 áreas no las puse, pero se las voy a tener que contar, ¿no? Las 3 áreas velas en el documento no se las puse, me las voy a saltar, ¿no? 3 áreas, como por ejemplo recursos humanos, la gestión en la toma de decisiones empresariales de inversión, o por ejemplo, en la evaluación de riesgo de clientes. Ahí tenemos 3 áreas de ejemplo. Suficiente. Sigamos. Eh, Les cuento un poco acerca del tema empresarial, de cómo se ha desarrollado el tema de la evolución en la toma de decisiones. Podemos hablar de algunas fases, me parece mucho que son 5 fases. La primera tiene que ver con la decisión basada en la intuición e instinto de los managers. Eh, en, y esto es bien conocido, por ejemplo.
que los gerentes o los administradores, los dueños de las empresas, en realidad tienen una visión que, de ahí parte el tema del emprendedor también, que está un poco más allá de lo que todos los demás podemos ver, por eso encuentran estas oportunidades. Basado en eso, su intuición, que tiene que ver tanto con el conocimiento como con la práctica o con otras cosas que a veces no se pueden cuantificar, permiten que ellos puedan tomar decisiones y estas decisiones definan sus negocios. Entonces, esto es bien conocido, esto existe y hoy día muchos de los empresarios en realidad trabajan basado en esto. Hay empresarios que son muy, muy exitosos, que en realidad no se basan en estudios ni en nada. Sí, a ver, entre paréntesis acá, don Diego Durán me pregunta, profe, todo lo que respecta a Cambridge Analytica en el Brexit hace unos años sería otra forma de usar el Big Data, ¿o no? Don Diego, claramente que sí, es una forma de usar el Big Data, pero ese es un tema que vamos a conversar después, porque es una forma de influenciar a las personas que también no puedo decir que es bueno ni malo, pero efectivamente, don Diego, sí lo es. Tómeme el tema por ahí, recuérdemelo porque lo vamos a conversar en alguna sesión más adelante. Lo voy a guardar ahí. Gracias por el dato. Ya, como les contaba, por el tema de la toma de decisiones. En el primer estadio hablamos de que los gerentes, los dueños, son los que toman las decisiones por intuición. Esa intuición tiene que ver con un montón de cosas, la vida, conocimientos previos, etc. Cuando seguimos avanzando, eh, una siguiente toma de decisiones dentro de la empresa se va a hacer modelo analítico de forma aislada. Algunas áreas o departamentos, por ejemplo, dentro de la empresa dicen, he tenido tantas ventas y si la proyecto los próximos 3 meses, entonces creo que voy a vender tanto, por lo tanto voy a tener que comprar tanto de insumos. Eh, Algún departamento hace su analítica y puede incluso crear predicciones con los datos que ya tiene y con esto también se pueden tomar decisiones. Eso empieza a ocurrir en las empresas porque empezamos a tener información. Cuando uno lleva estos ejemplos, dice, bueno, y esto en la vida real, bueno, en realidad la señora o el negocio que está aquí a la esquina donde vivo yo, ellos a veces tienen un cuaderno donde anotan el fiado, por ejemplo, y ellos anotando el fiado o el dinero o la gente que les compra y les paga después, ellos empiezan a pronosticar cuánto van a poder otorgar de crédito a su gente eh, para que les sea rentable y empiezan con la información de ese librito donde anotan a generar esta toma de decisiones de forma aislada, porque a lo mejor el dueño de la empresa, el dueño del localcito, de la tienda, eh, primeramente tomaba sus decisiones así por intuición y después empezó a anotarlo en un cuaderno. Yo no digo un sistema informático, un cuaderno, y el cuaderno les permite más o menos gestionar un poco cómo maneja sus recursos. Entonces, la segunda fase tiene que ver con usar modelos analíticos de una forma aislada en algunas áreas de apartamento de la empresa. El ejemplo fue muy pequeñín, pero creo que para cambiarle el switch y que se acuerden, puede ser. La tercera tiene que ver con que esta toma de decisiones se lleva a modelos analíticos que se expanden en la empresa y se incrementa la colaboración entre áreas. Y acá aparecen incluso sistemas como los ERP, los Centros para Resource Planning, o sistemas ya que conectan tanto el tema de las finanzas, como el inventario, como las bodegas. Entonces ahora, por ejemplo, si yo quiero producir algo, esta producción de algo requiere que yo vea si lo tengo en bodega, eh, y si no lo tengo, tengo que aprovisionarlo, y si produzco algo, alguien lo tiene que construir y esto lo vinculo con el sueldo que le pago a alguien y finalmente hay una cadena de datos y esta cadena de datos ya la estoy utilizando dentro de la empresa. Y puedo incluso crear modelos para poder estimar, no sé, pues si tengo una demanda, cuánto voy a requerir de insumos, de personal, etcétera, etcétera. Entonces la toma de decisiones ahora ya no se hace de forma aislada, sino que de alguna manera un poquito más integrada. La cuarta etapa, o el cuarto estadio, que le dice que eran como 5, no significa que le dije como 5, porque no significa que estos 5 sean estructurados, esta es simplemente una forma de mostrar el desarrollo de la toma de decisiones dentro de la empresa. La cuarta tiene que ver con escalar el proceso de toma de decisiones a todos los niveles de la organización con un enfoque integrado y holístico. Creo que aquí queda mucho mejor lo del RP, aunque en el otro también podría haber estado. Recuerden que un RP no tiene que tener todos los módulos incluidos. Pero ahora, por ejemplo, la forma holística es considerarlo todo, todos los entornos, todo.
cumplimiento de la visión, de la misión. Ahora los datos son parte de la empresa. Eso es súper importante. En el número 5, ya es la última, ya lo logramos, pero esto no significa que la empresa lo haya, o sea, que lo podamos mantener siempre, estamos usando muchos datos, tenemos que mejorar de forma continua y estar revisando nuestra cultura en la evolución de forma constante. Cuando llegamos al 4, nosotros hablamos de que la empresa está orientada al dato, data driving, se maneja por los datos. Entonces, la orientación al dato de la empresa es el elemento fundamental en el desarrollo tecnológico de lo que hoy día viene. La transformación digital y todos estos conceptos que están apareciendo, finalmente llevan a que la empresa se maneje basada en datos. Data driving o orientación al dato. Y este último elemento lo logramos con el número 4. Ahora, para mantener esto, vamos al 5 y ahí tiene que haber una cultura en evolución que considere que el dato dentro de la gestión de la empresa es algo súper relevante. Lo que acabo de hacer recién, con 5 elementos, es contarles la historia completa de la gestión de la administración dentro de la empresa. Es un micro resumen. Así que yo les pido que si ustedes han visto temas de administración y traten de vincular todo lo que les conté en estos 5 elementos. Eso es todo. Me salté todo lo posible, o sea, no les conté nada de nada, pero es más o menos para que tengan un switch y ahora entiendan más o menos cómo funciona todo el contexto de la gestión de la empresa en la toma de decisiones. Ya, listo por ese lado. Temas Profe, sí, dígame, ¿sí? en el punto 4, ¿toma en cuenta igual datos que vienen del entorno? Exactamente, o sea, sí. Acá hay modelos como que lo describen súper bien, como uno que se llama Itami, por ejemplo, que habla de los datos del entorno y lo que la misma empresa genera. Los toma claramente, sí. Ah, Aquí, ya. Vale, gracias. aquí lo vamos a conversar igual, porque aquí aparece, por ejemplo, conceptos como inteligencia de negocio y otros que quiero que hablemos bien hoy día. Pero sí, efectivamente, muchas gracias por la pregunta. Ahora, en el punto 4, no se olviden de este concepto, lo nombré 3 veces y lo voy a nombrar una cuarta. Empresa orientada al dato, data driving o empresa manejada por los datos. Eso es, las traducciones no son las mejores porque los gringos le ponen data driving, pero en realidad es empresa orientada al dato. No es la misma traducción, pero ese es el concepto. Y acá aparecen 2 elementos clave en el 4 y que lo mantenemos en el 5. Uno, tiene que ver como que se considera desde aquí el dato como un activo. Es decir, el dato es como la misma planta, como las máquinas, como el capital humano. El dato es otro activo más de la empresa. Cuando nosotros empezamos a ver el dato como un activo de la empresa, entonces lo llamamos activo digital. Y ese activo es la empresa misma. Ahora, en las empresas que son de tecnología, estas que están en la nube y que lo que venden son datos, por ejemplo, el dato es la empresa, o sea, la gestión. Facebook, ¿quién cree que, a ver, Facebook, de qué es dueño? ¿Vende propiedades? Facebook vende datos, gestiona datos, igual que Google. ¿Y cuál es su activo? Los datos. Entonces, cuando logramos el 4, estamos considerando al dato como una actividad digital. Y de ahí el 5 es la mejora continua y la idea es no perder eso. Y ahí aparecen otros temas bien interesantes que es un tema que les va a tocar ver a ustedes en la mayoría de las carreras de ingeniería y de administración, claramente, que esto se tiene que gestionar casi como cualquier otro recurso, así como hay un encargado de recursos humanos, en las empresas del siglo XXI también hay un encargado de la información, que no necesariamente es una persona informática o que programe datos, es alguien que gestiona incluso temas legales, incluso temas de, bueno, y otros temas. Ya, no me voy a ir por ese lado porque lo vamos a dejar hasta ahí, no. Otro tema importante tiene que ver con las fuentes de los datos. Y acá la pregunta de su compañero es súper pertinente. ¿Datos externos? Claramente sí. Las fuentes de los datos se producen, a ver, hay un modelo que se llama Itami y que no lo había escuchado, lo vimos en Sistema de Información y que no tuvo clases conmigo, busqué en Google, pero que habla de que nosotros podemos generar datos de forma interna o también colectar datos externos y a su vez nosotros también enviamos datos hacia el exterior. Las fuentes de datos están dentro de la misma empresa. Por ejemplo, al interactuar con nuestros clientes, nosotros vamos a obtener información de lo que ellos nos compran, de lo que nosotros
de cuál es su grado de satisfacción con nosotros, por ejemplo. Y ahí tenemos datos internos, datos que generamos internamente. También los rendimientos de nuestro personal, por ejemplo, son datos internos. Pero también tenemos fuentes de datos externas, por ejemplo, la variación del dólar, el IPC, cómo ciertos mercados se están comportando, regulaciones que nos afectan. Entonces tenemos información externa que también podemos utilizar. Fuentes de datos. Entonces, dentro de la gestión del rendimiento, de la estrategia y de la inteligencia empresarial, elementos finalmente importantes y relevantes para destacar al considerar el dato como un activo digital y las fuentes de datos con las que nosotros vamos a interactuar. Y acá nuevamente Big Data aparece como una herramienta muy, muy potente y un nuevo mundo porque hoy día las fuentes de datos son impresionantemente grandes, están en todas partes y tenemos que tener la habilidad para procesarla y las empresas hoy día la están usando. Entonces, eso es por qué es tan importante entender un poco estos nuevos conceptos. Con ese curso, tienen un paper, acá está para que lo puedan descargar, que habla acerca de las 7 fases de madurez de la información. Los ciclos de madurez dicen cuando las empresas llegan desde una base, por ejemplo, entrópica, hasta tener un modelo sobre el que se sustentan y están trabajando, o sea, un desarrollo. Entonces, ellos definen 7 fases y hablan de que estas fases las vinculan a un concepto que se llama inteligencia de negocio. Es decir, las decisiones empresariales se hacen de forma inteligente. El rendimiento y todo lo que hemos estado viendo tienen un cierto grado de coordinación. Y esta inteligencia se vincula al dato. Entonces, el BI o inteligencia de negocio lo vamos a evaluar en 7 fases o estadios de desarrollo. El primero dice que no existe inteligencia de negocio. Entonces acá aparece, ¿se acuerdan lo que comentamos al principio? Las decisiones se basan en intuición y experiencia. Generalmente los managers toman las decisiones. En el siguiente estadio se habla que los datos son accesibles. Hay datos, pero tampoco existe inteligencia de negocio, pero los datos son accesibles por algunos usuarios. Entonces, aisladamente alguien puede hacer algún cálculo, determinar cierta demanda. Yo siempre cuento el ejemplo este de un pub donde todas las noches tienen que, bueno, cuando no había COVID, tienen que provisionar, no sé, por cuánto pan tienen para poder hacer sándwich o cuánto alcohol tienen que comprar. Y esto generalmente lo hacen, alguien, el encargado de la bodega lo hace con los datos de las ventas de las semanas anteriores y dice, más o menos esto es lo que consumimos, entonces vamos a provisionar esto. Ahí está aplicando un sistema de información, pero no es bien. Efectivamente no lo es, pero sí aplican algunos métodos para estimar. El siguiente estadio tiene que ver con decisiones basadas en datos. Aparecen procesos formales de toma de decisión basada en datos. Ahora, podría ser, por ejemplo, una empresa que diga, ¿saben qué? Las ventas de este mes, según las ventas que yo tenga este mes, imaginemos esta misma empresa que tiene un pub en la noche que vende productos, con estas ventas yo estimo que el próximo mes voy a tener que tener 5 garzones y no 4. Entonces una decisión la voy a tomar en función a las ventas. Y todos los meses voy a ver mis ventas. Así que dentro de la empresa estructuro eso, según las ventas, contrato más o menos gente. O incluso puede ser semanal en lugar de mensual. Entonces ya tomo decisiones, pero se basan en datos y no en la intuición, ni en análisis aislado, sino que eso. Espero que estos ejemplos simplemente sirvan para recordar, obviamente esto es extendible a cualquier otro tipo de ejemplo. Luego viene algo que se llama Data Warehouse. En informática, un Data Warehouse es un repositorio grande de datos en el que se trata de consolidar información de toda la empresa para la toma de decisiones. Por ejemplo, un Data Warehouse podría ser una base de datos grande donde yo almaceno tanto las ventas como lo que yo tengo en inventario, como los sueldos de la gente a la que yo le pago, como los gastos que yo tengo en marketing. Entonces, junto todo esto en una sola gran base de datos y ahora yo puedo tomar decisiones haciendo reportes sobre esa base de datos. Yo puedo ver, gasté tanto en marketing, ¿y cuánto me fue las ventas? Yo puedo empezar a comparar. Súper entretenido eso. Entonces, un Data Warehouse es un repositorio donde los datos me permiten tomar decisiones. Entonces, cuando aparece un Data Warehouse en el siguiente estadio, el impacto de los datos lleva a ser necesario un repositorio de información. O sea, ya son tan importantes que los tengo que tener todos en alguna parte centralizado. La gracia del Data Warehouse es que uno, por ejemplo, cuando crea un Data Warehouse, imagínenlo ustedes, todos han tenido algún ramo de programación, crea uno una base de datos, uno define los campos que están en la base de datos.
yo creo una tabla en mi base de datos que tenga recursos humanos, otra tabla que tenga inventario, otra tabla que tenga las ventas, otro que tenga que ver con las compras, otro que tenga que ver con mis gastos en marketing, por ejemplo. Y estos datos de alguna manera están bien estructurados, por lo tanto, cuando yo quiero hacer consultas sobre ese data warehouse, yo entiendo a quién preguntarle qué cosa. Hago un select, hago un join, algo, y en realidad tengo información y la puedo revisar. Los data warehouse van creciendo en complejidad. Pueden partir con una base de datos sencilla hasta hacer alguna donde tiene que estructurarse de tal forma, como por ejemplo topologías en estrella, que me permiten hacer búsquedas con muchos datos de forma más rápida y cosas como eso. Esto no es un tema para el curso, simplemente quiero contarles que el Data Warehouse es un repositorio de datos que se hace necesario cuando yo ya tengo que trabajar y cruzar muchos datos. La gracia que tiene es que mis datos están bien estructurados dentro de esta base de datos, así que hay una especie de filtro para poder analizar. El siguiente estadio tiene que ver con que el Data Warehouse, si se dan cuenta ya están los datos, pero ahora el Data Warehouse funciona y el reporting comienza a formalizarse. Perfecto. Siempre pregunto esto, pero bueno, ahora como estamos un poquito remotos, varios compañeros de ustedes, cuando les toca hacer práctica, a algunos les toca trabajar en el área de reporting, les piden que hagan reporte. ¿A alguno de ustedes le tocó trabajar? Cualquiera que me diga que sí o no. ¿Le tocó hacer una práctica y le pedían que hiciera reportes semanales de cualquier tema? Ninguno. Le va a tocar ya, no se preocupe. Don Abdiel me pregunta, profe, ¿hasta qué punto uno puede recopilar datos desde un punto de seguridad, privacidad, seguridad de los datos? Excelente pregunta, don Abdiel. ¿Hasta qué punto? Cuando estamos hablando de empresas privadas, cuando hablamos de empresas privadas, podemos hacer todo mientras no sea contra ley o afecta el derecho de otros. Y eso está súper claro y no sea contra ley, o sea, no hay una ley expresa que diga no puede tomar esta información como información médica y eso. O que no vulnere el derecho de otros, por ejemplo, usar información para tomar decisiones sin que alguien haya consentido eso. Eso también está bien potente ahí. Los temas de seguridad son un tema que vamos a vincular dentro de la gobernabilidad de los datos. Y es bien importante esto porque la información que recopilamos en la empresa, de alguna manera hay que garantizar de que no sea vulnerada, tanto en el acceso como en el uso malicioso de la misma. Tema que tocamos también, ¿eh? Así que tranquilo. Y gracias por la pregunta, súper buena. Bueno, como seguimos avanzando, eh, el reporting se comienza a formalizar. Yo les preguntaba si le había tocado a alguien hacer práctica con eso, todavía no pasa nada, parece, no hay ninguno. Les comento que en las empresas ya cuando el Data Warehouse existe, no sé, todas las semanas se generan reportes de rendimiento de la empresa, los famosos KPI. Señorita Paula Romero, ¿cómo está? Por último, solamente por texto. ¿Ha escuchado el concepto de KPI? Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Bien, Bien, igual. ¿Para qué sirven los KPI? son como indicadores que uno los puede asociar a cualquier cosa que quiera medir. Como por ejemplo uno. No sé. Es que, o sea, en realidad no los he usado, pero me tinca que puede ser como de eficiencia o de rendimiento, cosas así. Ah, sí, no, sí está bien. Les cuento uno bien chistoso para que nunca se olviden. Cuente, profe. Ya, gracias. Es que me gusta la interacción, díganme así, por favor. Gracias, señorita Paula. Por ejemplo, en una empresa que me tocó conocer, ellos tenían su data warehouse, bien potente, con todos los datos de la empresa y todo. Y el área de informática de la empresa creó un tablet. En el tablet tenía una encuesta que reportaba el data warehouse, estaba base de datos centralizada. Y la encuesta era una encuesta de satisfacción. ¿Qué hacía esta encuesta? Y esa encuesta generaba un indicador de rendimiento que mostraba cómo iba la satisfacción semanal o diaria de cierta área. Y esta era el área. La encuesta era que ellos tenían que entrar a los baños. Por ejemplo, en un lugar público donde mucha gente iba a los baños. Entonces entraban al baño y empezaban, ¿tiene confort? Sí. ¿Está mojado el piso? Sí. Y eso era malo. ¿Limpiaron? No. ¿Arreglaron? No. ¿Cambiaron? No. ¿El basurero? No. Sí, no, sí, no. Entonces, tenían una persona que inspeccionaba los baños, llenaba en una tablet la encuesta
se apretaba un botón, se enviaba al Data Warehouse y finalmente eso generaba un indicador de rendimiento. Y ustedes me dirán, qué bonito, súper bonito. Sí, pues, era bonito, pero también afectaba el sueldo de la gente. Porque, por ejemplo, a las personas se les pagaba un sueldo fijo más un bono. El bono era bien interesante. Y el bono tenía que ver con sus indicadores de rendimiento, donde esta encuesta de la gente que iba a mirar los baños era uno más de los indicadores, pero al multiplicarlo afectaba. Y si los baños estaban en mala calidad, a fin de mes se les pagaba menos sueldo a todos. Entonces, este indicador de rendimiento lo que hacía era que todos estuviesen preocupados de que todo estuviera limpio siempre. Así, con este indicador de rendimiento, no tenían que tener un jefe que estuviera, oye, limpia, limpia, sino que todos se automotivaban en mantener limpio. Así que un indicador de rendimiento se puede ocupar, como dice su compañera, en cosas súper entretenidas e interesantes. Automotivación es un tema que se busca mucho dentro de la empresa y uno lo puede hacer con datos. ¿Y cómo lo hace con datos? Con reporting. ¿Y cómo hace los reporting? Con un data warehouse. ¿Y cómo hace esto? Con reportes formalizados. Entonces, cuando empezamos a hacer eso, ya estamos en una fase más o menos interesante del proceso de información dentro de la empresa. ¿Me captaron, cierto? Entretenido, o sea, cuento, pero que entretenido. Tengo otros, pero se los cuento después. Con ese a mí me gusta, pero hay otros casos, pero se los cuento. Seguimos avanzando y vamos al número 6. ¿Qué tiene que ver el 6? Un concepto que se llama hola. Hola, para que lo entiendan, en realidad lo que empezamos a hacer acá es que del Data Warehouse, alguien es capaz de tomar algunos campos de la base de datos. Imaginen esto para simplificarlo, pero no es así. Es como si tuviesen una planilla de datos muy grande, o una base de datos gigante, mejor, una base de datos inmensa. Y ustedes llegan y toman algunas tablas de la base de datos, o algunas hojas en Excel, y las extraen a una hoja en Excel, y ahí pueden procesar esto externamente, no dentro de toda la data, y cruzar esos datos. Entonces, cuando empezamos a usar este tipo de accesos, podemos crear lo que se llaman cubos de datos, y empezar a ver los datos en perspectiva, colocar más variables, empezar a ver qué pasa en el tiempo, qué pasa con las ventas y con los consumos durante ciertos periodos, y empezamos a poder hacer analítica en los datos. Y esta analítica en los datos nos va a permitir a través de estas extracciones de datos, hacer pronósticos y aplicar técnicas. Y ahí se vuelve súper entretenido. Y esta aplicación de técnicas podemos aplicar regresiones, temas probabilísticos, incluso inteligencia artificial sin ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que ya empezamos a depender de los datos y en esta etapa ya los datos son parte de nuestro proceso diario de trabajo en la empresa. Así que, y hasta ahí nomás porque no voy a explicar temas informáticos en esta parte, simplemente con eso. Y vamos al séptimo estadio, y este estadio se llama el BI, o la inteligencia de negocio desarrollada. Bueno, en el anterior ya estamos aplicando inteligencia de negocio. En el reporting ya estamos aplicando inteligencia de negocio. En los dos anteriores, por si acaso. Eso no está ahí, pero lo digo yo y no lo dice el paper, pero es así. En la última etapa, que se llama la BI desarrollado, la empresa establece ya una cultura en la que entiende la necesidad de los datos. Y ahí aparece la pregunta de Nardiel Reyes, y aparecen preguntas acerca de hasta qué punto se recopilan los datos, desde cómo se ve desde el punto de vista de seguridad, privacidad, seguridad. Los datos son igual que un producto, a ver, Javiera Reyes, ¿está por ahí? Javiera. Don Sebastián Fuentes, ¿está por ahí? Ah, no, ahí está Javiera, disculpe. Javiera. Hola, profe, hola, hola. Javiera, si yo le digo que un dato es igual a la leche o a un alimento, ¿usted qué me diría? Esta analogía extraña. Bueno, fue tan extraña la pregunta que no tengo una respuesta muy rápida. ¿Sí o no? Yo le digo que un dato es igual, tiene ciertos atributos similares a la... Sí, perfecto. ¿Vio? Estamos muy coordinados. Efectivamente, por ejemplo, si usted tiene leche o tiene un producto alimenticio, este producto puede caducar. Claro que sí. Hay algunos que no, como la miel, que dura mucho. Hay otros como la leche que caduca, que dura un cierto tiempo. Los datos también pueden caducar.
un dato que hoy día es un activo, en un tiempo dado podría no serlo. Por lo tanto, los datos también tienen vigencia. Los datos, algunos son más relevantes que otros. Hay algunos, como su compañero Abdiel lo indicaba, que hay que protegerlos, requieren seguridad. Hay algunos que no podemos almacenar. Hay casos interesantes de temas de seguridad, por ejemplo. A ver, esto es solo un ejemplo. Y es una analogía, simplemente para que se acuerden de esto. Y tiene algo de razón. Cuando un carabinero usted lo detiene y les pide, por ejemplo, su identidad por alguna razón, hay dos causales, pero vamos a resumir eso. Y ustedes no tienen cómo identificarse y les pide que los acompañen al lugar donde él trabaja, a un retén o eso, para identificar. Y ustedes lo acompañan, súper amablemente, van todos juntos. Y les dice que les quiere tomar las huellas digitales porque tiene que identificar. A lo mejor usted, bueno, lo tiene que identificar con sus huellas digitales de alguna manera. A usted le sacan todas sus huellas digitales y lo identifican. Las huellas digitales son datos biométricos nuestros. Perfecto. La ley dice que después de hacer eso, tienen que destruirse esas huellas digitales. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Se dan cuenta lo importante que es el dato? Y que ciertos son tan privados que son de uno. Entonces, cuando les piden la fotocopia de un carnet, de su carnet lado y lado y cosas así, igual hay cosas ahí como complejas. ¿Alguien puede tomarme una fotografía y utilizarla en un panel gigante? Bueno, a mí no me van a sacar fotos en efecto para eso, pero imaginando que su profesor no lo sea tanto, le sacaran una foto y aparece en un cartel de publicidad de Venga Valdivia, no, pero es que no llegue nadie. Pero si yo no he dado mi permiso, esa imagen es parte mía. Entonces, hay cosas en las que no podemos usar sin el consentimiento expreso de alguien más. Simplemente para eso. Por otro lado, hay datos que requieren seguridad. Imaginen que en mi data warehouse, esta base de datos grande, yo tengo almacenada en alguna de las tablas de la base de datos la fórmula de la Coca-Cola, porque yo soy dueño de Coca-Cola, imagínense. Entonces, ¿yo daría permiso a que todos mis empleados la puedan ver? Claro que no. Solamente un grupo restringido. Entonces aparecen técnicas ahí de securitización de los datos y eso. Lo mismo con los datos caducos. Hay alguien que tiene que estar validando que los datos que estén ahí se puedan usar, porque alguien podría, por ejemplo, de Data Warehouse, exportar a través de estos OLAP, cierta cantidad de datos y procesarlo y hacer un pronóstico fantástico, pero los datos están todos vencidos. Ya era como la leche derramada. Bueno, entonces, en el BI del desarrollo se establece una cultura corporativa que extiende la necesidad del dato y hace que este data driving o esta gestión de datos, esta empresa orientada al dato ya existe. Así que con ese curso, con un súper buen trabajo, buen paper, 7 fases del ciclo de madurez de la información, y esto que están viendo acá es lo que les va a tocar ver en la pega y en el trabajo. Sí, esto es súper potente, así que esto está súper resumido. Esto es todo lo que han visto en administración, en gestión, en sistema de información, en todos los ramos, ahí. Súper simple. Esto nos lleva a la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio. Hay algunas tendencias vinculadas a la inteligencia de negocio. Simplemente se las voy a leer porque están en ese documento que está ahí abajo. Pero, por ejemplo, la administración y análisis de autoservicios forjan una gran amistad, el análisis visual se vuelve un idioma común en la inteligencia de negocio, el despliegue gráfico es importante, los datos se democratizan, o sea, muchos los pueden usar y ahora la toma de decisiones se basa en datos, la integración de los datos se pone interesante, el análisis avanzado ya no es solo para los analistas, y eso lo hemos visto. Ustedes a través de algunas herramientas súper simples de trabajo, a través de Cloud IBM, han podido, por ejemplo, procesar datos complejos, imágenes, entonces pueden procesar datos, pero no hemos estudiado la teoría del análisis de imagen, ni la transformada de Fourier, ni otra matemática que nos permita analizar grafos. Simplemente estamos utilizando datos, entonces esto empieza a ocurrir dentro de las empresas. Ya. El despliegue y el análisis de los datos en la nube. Cloud IBM, el ejemplo perfecto. El análisis móvil se independiza. Estamos hablando principalmente de dispositivos. O sea, ahora la información la tenemos al alcance de la mano. También se vincula a los sensores.
La gente comienza a profundizar en los datos de Internet de las cosas, bien, sensores. Ya conocen también cómo programar Internet de las cosas. Vieron que sale en todas partes. Aparecen nuevas tecnologías que cortan las brechas. Aparece la inteligencia social, social media, el marketing y el business intelligence. Esas son las tendencias de la inteligencia de negocio. Más información en el paper que está ahí. Simplemente se las nombro. Potente la inteligencia de negocio. Potente, pero, bueno, siempre hay como un pero. Vamos. Bueno, pero no es lo único. Y la inteligencia de negocio se popularizó allá por el año 2005. Y estamos al 2020, hace harto tiempo ya. Y como han pasado tantos años, han aparecido unos conceptos. La inteligencia de negocio hoy día se usa y es potente dentro de la empresa. Pero han aparecido otros conceptos y otras oportunidades, como por ejemplo el Big Data. Y en específico el Big Data Analytics, que es esto de los repositorios grandes de datos y también su procesamiento. Entonces, si hablamos de Big Data Analytics, vamos a hablar de que el Big Data Analytics, que es pensar en inteligencia de negocios, pero ahora con más datos todavía, impulsa la agilidad empresarial y afina la planificación estratégica. ¿Se acuerdan lo de la estrategia empresarial? Eso de que decían sus compañeros como decía Javiera Martínez, ¿se acuerdan? Planificar y crear estrategias para lograr los objetivos. ¿Está súper bien? Eso es. Ahora con más datos podemos impulsar esto, agilizarlo y planificar de una forma mucho más detallada, mejorando la toma de decisiones. Bueno, aparecen temas como el acceso en tiempo real, información del negocio, mayor visibilidad, comprensión y control del desempeño financiero, permite medir, monitorizar y ajustar resultados empresariales de forma más eficiente. El Big Data Analytics impulsa la agilidad empresarial y afina la planificación estratégica, proporcionando información que mejora la toma de decisiones. Tema que se entiende, ¿cierto? Ya, Big Data. Bueno, acá hay un le hablé alto de esto del Data Warehouse, acá está el ejemplo de Data Warehouse. ¿Qué cosa es? Una colección de datos orientada a un determinado ámbito, mucha información, y hasta ahí nomás. Se usa para realizar informes, reports y analizar datos y se considera un componente fundamental en la estrategia empresarial, en la inteligencia empresarial. Es un Data Warehouse. Pero nos quedamos un poquito cortos, porque el Data Warehouse tiene solo un temita. A todo esto, inteligencia de negocios, Data Warehouse, así como que lo junten. Inteligencia de negocios, Data Warehouse. Pero aparece un temita. El Data Warehouse requiere que la información que nosotros tengamos en Data Warehouse sea de alguna forma estructurada. Recuerden que yo les conté las tablas, que ahí tengo recursos humanos, finanzas, lo que gasto en marketing. Lo tengo que estructurar. Y cuando yo estructuro, agrego procesamiento o preprocesamiento que ralentiza la carga de datos en Data Warehouse. O sea, está un poco limitado. Ahora, desde el 2005 hasta ahora ha sido una solución excelente para la empresa. Claramente hay que estudiarlo, claramente está dentro de cualquier empresa, casi de cualquier empresa mediana y grande. Así que los Data Warehouse son espectaculares en ese punto. Pero con el advenimiento del Big Data y con lo que empezamos a conocer ahora, aparecen datos que no están tan estructurados. Cómo trabajo fotos, cómo almaceno lo que la gente me dice por internet, cómo capturo datos que tienen formatos muy complejos de leer, cómo almaceno más datos todavía gigantes. Entonces aparece un nuevo concepto que se llama Data Lake, o estas lagunas de datos. Las Data Lake son soluciones de datos híbridas, de última generación, que lo que hacen es que permiten que el Big Data, o estos volúmenes grandes de datos, yo los pueda tener compartidos, ahí, disponibles. Y de alguna forma tomo por un lado lo que conozco como inteligencia de negocio, estos Data Warehouse, y los vinculo por otro lado con los Data Lake. Y ahora yo puedo no solamente tomar decisiones con información estructurada, sino también puedo tomar información con información que no está tan estructurada, pero que cumple las 5B que ya hablábamos en un momento, ¿se acuerdan? Volumen, variedad, veracidad, velocidad y finalmente valor. Y con eso puedo tomar mejores decisiones. Entonces, un tema súper potente y que ahora se los presento y que quiero que lo empiecen a conocer porque se lo voy a nombrar un montón de veces, es el Data Lake. El Data Lake es la evolución. O sea, en realidad hoy día trabajamos, o sea, la idea es que trabajemos con estos híbridos. Por un lado Data Warehouse y por otro lado Data Lake.
Es decir, la inteligencia de negocios la vamos a evolucionar y vamos a hablar acerca del Big Data Analytics. El siguiente estadio en procesos de desarrollo. La verdad, estimados alumnos, estimadísimos alumnos, es que no he visto muchos papers ni libros que contrasten el tema de la inteligencia de negocios y el Big Data Analytics. Incluso muchos autores hablan acerca de la inteligencia de negocio y lo tratan de forma más o menos homóloga. Personalmente, por mi investigación y porque como soy el profe del curso y porque me va a tener que seguir, y porque creo que es una postura, hay una diferencia sustancial. La inteligencia de negocios es una tecnología que a partir del 2005, más o menos, personalmente me tocó implementarla, tuve que hacer algunos trabajos con algunas herramientas bien potentes en eso, en empresas más o menos grandes, tema de casino, me tocó probar con eso igual. Trabajé con una herramienta que se llama Business Object, que estaba bien perfilada en su momento, pero requería trabajar con datos estructurados. Obviamente no era Big Data. Hoy día el Big Data, hablamos dentro de las redes del Big Data, que no necesariamente los datos están estructurados. Por lo tanto, el Data Lake es a lo que estamos apostando. Estos híbridos, tanto de datos estructurados como no estructurados. Y claramente no son las mismas técnicas. No es lo mismo. Entonces estamos hablando, según mi punto de vista, de una evolución. O sea, por un lado tenemos la inteligencia de negocios y por otro lado tenemos el Big Data Analytics. Y aquí apunta el curso a que conozcamos más de Big Data Analytics. Eso es como lo que les quería transferir ahora. Entonces se me salió y les conté todo, pero bueno, acá está la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un Data Lake y un Data Warehouse? Ya creo que les conté todo. Así que si alguien no se acuerda, revisa el video para atrás y va a poder responder. Esta es una pregunta que queda de tarea y recuerden que las tareas podrían ser las preguntas de la evaluación, entonces ya la tienen. ¿Cuál es la diferencia entre un Data Lake y un Data Warehouse? Bueno, esto lo vamos a tener como lectura porque lo que quiero es que conversemos, sí, la próxima. De verdad que no me ha hablado nada. Está muy tímido mi alumno. Data Governance, dejo una lectura en Cibeduc que se llama 6 pasos para el gobierno de datos, un documento de IBM que no es muy nuevo, pero está muy bueno. Léanlo, son poquitas hojitas, muy pocas, creo que está en español, así que no debería ser ningún problema. Y Data Security, algunos introducción al Data Security. ¿Por qué pido que los lean? Porque esto lo vamos a ir viendo con más profundidad a medida que avancemos en el curso y lo vamos a volver a retomar y en el trabajo final del curso lo van a usar. O sea, no todos, van a usar algunos argumentos de lo que vamos a ver. Entonces, para Data Governance, Data Security, les dejo 2 documentos. Lectura, 6 pasos para el gobierno de datos, y lectura, la que está en ese enlace, Data Security. De todas maneras, imprimí un PDF de este enlace y también se lo dejé en Cibeduc para si lo quieren leer directo en el PDF. Y esa es la clase de hoy día, estimados y estimadas alumnas. Les conté que no todas las clases son con actividades todas prácticas, pues esta ya era un poco más de desarrollo. Solamente les mostré la interfaz de un computador cuántico hoy día. ¿Por qué? Porque eso queda guardado para después. Probablemente una charla que sea externa al curso. Y van a estar todos cordialmente invitados. Ahora, antes de que se me vayan, porque creo que estamos ya casi en la horita, bueno, voy a dejar hasta aquí la grabación y les voy a mostrar algo a continuación. Esto sería todo. Gracias.